Hola, hola, feliz día. Yo soy tu amiga Adriana y este es el programa Inmigración con el abogado Arvin Sáenz. Buen día, abogado. Hola, buenos días, ¿cómo está? Tardes. Muy bien, sí, ¿verdad? Ya tardes. Y el día de hoy, todos los que están en esta transmisión y los que nos están escuchando necesitan quedarse, ya que el día de hoy el tema está súper importante porque vamos a estar hablando acerca de cuáles son las opciones que alguien tiene cuando ha sido ya ordenado por un juez de inmigración para la deportación. Así que no te vayas a ningún lado, quédate aquí con nosotros. Pero antes que eso, abogado, usted tiene unas buenas noticias que vienen desde la Corte Suprema. Adelante con ellas. Sí, pues a partir de abril 29 de hace casi un par de semanas, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha reafirmado que cuando los planes de migración sí a una persona para darlos en un proceso de expulsión, a que dar citación legal. Cada citación tiene que tener los detalles en los cuales se basan de deportar la persona y tienen que citarlos con una fecha, una dirección y el tiempo para su próxima audiencia. La práctica en los últimos 10 años, 10 más o menos, es que migración, porque tiene muchas personas, bastantes personas enredados en procesos, les han dado citaciones incorrectas. Hace como unos 4 años de su Suprema dijo que esta sesión tiene que estar completa, pero no dio muchos detalles. La administración del presidente previo básicamente tomó esa orden de la Corte Suprema hace unos 4 años, 3 años, como una sugerencia. Entonces la Corte Suprema recientemente acaba de reafirmar que no hay excepción. Esa orden tiene que estar completa. Entonces, ¿qué significa eso para las personas que están en un procedimiento legal o los expulsados? Bueno, esto es buenas noticias, porque eso significa que cuando migración citó a una persona, no les dio notificación adecuada del tipo de procedimiento en el entonces, que les lo citaron y, por ejemplo, no se presentaron a sus cortes porque nunca les llegó la citación, se mudaron y pues la corte y los funcionarios de migración no tenían la dirección correcta o por cualquier razón. Entonces lo que podemos hacer es intentar de poner esa orden en reversa para reiniciar procedimiento de expulsión. Eso significa que la persona ya tiene una segunda oportunidad de pelear el caso y si tiene defensas puede montarlas. Hay muchas personas que fueron expulsados en ausencia por no presentarse a la corte y inmigración no deja reabrir el caso. Entonces, esta es una herramienta que podemos utilizar y es una buena noticia, una noticia que nos sorprendió a muchos abogados que practicamos esto 100% porque pues ya sabemos que la Corte Suprema ahorita consiste más de personas de la derecha que se han considerado personas básicamente antimigrantes. Entonces es una victoria para todas las personas que han estado enredados en un proceso migratorio. Claro que sí. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de qué puede hacer alguien después de que ha tenido una orden de deportación. Saludos a todos los que nos están viendo y nos están escuchando a esta hora. Y abogado, entremos en este tema tan importante para muchas personas. ¿Cuáles son las opciones que alguien tiene cuando ha sido ordenado por un juez de migración para ser deportado? Sí, una orden de deportación no se finaliza hasta que el inmigrante salga del país y el gobierno puede confirmar que salieron del país. A veces la persona se autodeporta o la persona, migración físicamente los expulsa del país. Entonces, esa orden se finaliza. Lo importante es saber que cuando la persona todavía está adentro del país, después de que fueron ordenados deportados,
quizás hay oportunidad de reabrir ese caso por si, ejemplo, hay algún defecto en el caso o si hay un cambio en el caso de la persona. Un ejemplo bien común es cuando la persona fue ordenado deportado hace varios años y después sus hijos americanos estadounidenses, uno de ellos cumple 21 años de edad. En ese escenario, la persona tiene la opción de pedir una residencia consular o puede elegir intentar de reabrir el caso. Ahora, no es garantizado que van a poder reabrirlo, pero muchos jueces tienen, bueno, todos los jueces tienen discreción y algunos utilizan la discreción favorablemente para el caso porque la persona tiene una residencia disponible. Entonces, si un deportado no ha salido de país, si calificas para una residencia, ya si te casas con un ciudadano o tienes un hijo ciudadano que va a cumplir 21 años, quizás hay oportunidad de poner en reversa esa decisión, ya que esa decisión no está finalizada hasta que salgas del país. Claro que sí, yo te quiero dar el número de la oficina del abogado Arvin Sáenz. Está ubicada en Irving y tienen otro también en Fort Worth. Ese número es el 469-626-8472 y tu primer consulta es completamente gratis. 469-626-8472. Abogado, hay muchas cosas que se dicen. ¿Nos pudiera, por favor, explicar entonces cómo es que vemos en las noticias que la agencia de ICE va a las diferentes casas y se llevan personas? Sí, cuando noticias que ICE a veces van empleadores, usualmente granjas o maquiladoras o negocios grandes, o cuando van a las casas de individuos, esas redadas son a causa de alguna operación especial. Esas operaciones usualmente involucran personas que son de perfil alto, a personas que tienen convicciones, personas que fueron de mucho tiempo y tienen varias reentradas, o a veces pues hay personas que los denuncian con migración y migración a veces toma interés. Con la nueva orden del presidente Biden, dándole instrucción a sus funcionarios de quiénes son las prioridades, pensamos que van a haber menos redadas. Entonces, si la persona no tiene felonías, no fue ordenado expulsado, cosas así, entonces no anticipamos que va a haber alguna redada. Una cosa que mucha gente se confunde es que cuando el juez los ordena, cree que en esa misma corte algún funcionario de migración los va a poner en custodia, les van a poner las esposas y los van a arrastrar de la corte. Eso no pasa, eso nunca pasa en una corte de migración. Cuando se escucha que migración se presenta a una corte, es cuando van por ejemplo, a una corte civil donde la persona es de alto riesgo, una persona, un periodo de la comunidad y Estados Unidos. Es ahí cuando migración se presenta a una corte, pero no es una corte de migración. Cuando una persona lo ordenan, un juez lo ordena expulsar a una casa, le da un pedazo de papel y le dice: puedes apelar esta decisión en 30 días. Entre ese tiempo, la mayoría de la gente no los expulsan porque migración pues va a perder los recursos en encarcelarlo y tener que esperar hasta que el proceso de apelación finalice, algo que se puede hacer y hasta años. Entonces, historialmente lo que pasa, pues, vamos a suponer que el juez no le gustó tu caso y dice: ¿sabes qué? Te ordeno deportado, no veo ninguna forma en que yo te pueda ayudar, no hay forma que te pueda. Realmente, una opinión, luego le va a dar un pedazo de papel al inmigrante, al gobierno y al abogado y les va a decir:
no estoy de acuerdo, o sea, no le quiero otorgar el beneficio, pero pueden apelar. Tienen 30 días para meter una notificación de apelación. No es la apelación completa. Entonces, mucha gente cree que van a tener una apelación, otra corte, tienen que contratar un abogado para un proceso bien extenso de nuevo y en 30 días tienen que cancelarlo. No, es una notificación, es un pedazo de papel donde nomás dices no estoy de acuerdo y el juez de la corte de apelación después les manda, mucho después, o sea, estamos hablando meses, la mayoría de las veces, manda una orden que los abogados deben de escribir, una apelación, todo está en escrito, nada en persona, ya que la corte está en Virginia, y es un proceso bien lento, bien administrativo, todo por correo, no se ocupa nada más del cliente, nomás apelar, y mientras tanto, si estás en un proceso de asilo, por ejemplo, no te pueden deportar. Entonces, es un amparo también contra la deportación, meter la apelación. Claro que sí. El tema del día de hoy es ¿qué puedo hacer después de una deportación? Aquí en el programa Inmigración con el abogado Arvin Sáenz. Si tú estás envuelto en una cosa, así como lo que estamos hablando, en un proceso así, dale una llamadita al 469-626-8472. 469-626-8472 con tu primer consulta completamente gratis. Es importante que alguien con experiencia pueda llevar un caso, así como lo que estamos hablando el día de hoy. Abogado hablaba cerca de 30 días. Si alguien tiene esta orden de deportación anterior y obviamente ya pasaron esos 30 días de requisito que usted hablaba, ¿hay algo que pueden hacer en esta situación? Hay varias opciones. Uno tiene que meter esa apelación en esos 30 días, pero si hay una circunstancia excepcional por la cual la migración que extiendan esos 30 días, podemos hacerlo, pero si se le pasa a la persona, por ejemplo, por 3 meses, un año, los jueces tienen discreción. La excepción a los 30 días es cuando la persona fue expulsado en ausencia, es decir, la persona nunca se presentó. Entonces, migración anticipa que tal vez la persona nunca los notificaron y por eso no se presentaron y de esa manera, ¿cómo van a saber que tienen los 30 días? Entonces, migración le da oportunidad a la persona que meta esa apelación más de los 30 días, pero tenemos que tener mucho cuidado. Si la persona ya tuvo varias cortes y el juez le dijo pleno y claro en constancias que tienes que regresar en X fecha y no regresaste esa fecha, pues los 30 días corren, ¿verdad? Pero si la persona le cambiaron la corte y nunca le mandaron notificación al inmigrante, entonces al inmigrante más de los 30 días, pero no te esperes mucho tiempo. Tengo personas que se han esperado 5 o 10 años y dijeron que, que nunca les llegó la notificación, entonces no se presentaron. Y la Corte de Migración, en su discreción, tal vez lo va a negar porque va a decir, no, si no te citaron inmediatamente, ¿por qué no revisaste? ¿Por qué te esperaste hasta 10 años para revisar? Entonces, uno tiene que actuar razonablemente bajo las circunstancias. Sí nos podemos pasar de los 30 días, pero no nos podemos pasar demasiado porque una persona que lo citan en un proceso de migración, probablemente puede llamarle a la corte y ver qué pasó y allí si nos llevamos más de 5 o 10 años, pues la corte va a decir, no, tú no te presentaste, pero también o sea, tú sabías que ibas a tener una corte en estos días. Pero otra vez nos vamos a la buena noticia que mencioné originalmente. Si te ordenaron deportado y había un defecto en tu citación con migración, entonces tenemos una oportunidad, si en el dado caso está incompleta esa citación, reabrir el caso por falta de jurisdicción, porque nunca te notificaron bajo la ley, como migración debe hacerlo bajo la regulación y la ley. Entonces, sí se puede meter la apelación o reabrir el caso, no la apelación, reabrir el caso después de los 30 días, sí se puede, pero tiene que haber unas razones excepcionales.
ah, te pegaron, estuviste en el hospital, te arrestaron, no te notificaron, deben de haber razones excepcionales. Claro que sí, así que ya lo escuchaste, el número a marcar es el 469-626-8472. 469-626-8472 con tu primer consulta completamente gratis. Las oficinas de los abogados Sáenz García están ubicadas, la principal en Irving y también tienen otra en la ciudad de Fort Worth. Dales una llamadita, 469-626-8472. El día de hoy el tema es qué es lo que se puede hacer cuando un juez de inmigración ya te ha dado una orden de deportación. ¿Cuáles son estas opciones? Y abogado, entonces, ¿qué sucede cuando ya una orden de deportación es y llegan, capturan a la persona y ya la persona está bajo custodia de lo que es inmigración? ¿Hay algo que alguien puede hacer si alguien está encerrado y nos está escuchando ahorita? A lo mejor un familiar y dice, yo sé de una persona que está pasando algo así. ¿Cuáles son las opciones en un caso de esta manera? Si la persona fue capturado y no tienen antecedentes con migración, tienen el derecho de ver un juez, tienen que pedir hablar con un juez y de esa manera se compran un tiempecito, pero deben de contratar un abogado para procurar la libertad. Si la persona fue ordenado expulsado, es decir, ya pasaron por todos los filtros jurídicos y lo único que falta es completar o ejecutar esa orden de deportación, ICE usualmente va a expulsar a la persona inmediatamente. Lamentablemente para nuestros hermanos y hermanas mexicanos, eso significa que van a estar en México muchas veces en menos de 48 horas, a veces para la mañana siguiente ya están en México. Entonces, es importante que si ya fuiste ordenado deportado, pero hay un cambio en tu caso, es importante para intentar de reabrir ese caso, porque si se reabre, entonces ya no está finalizada esa orden de deportación y de esa manera ICE no puede expulsar a la persona. Lo más prudente es que si actualmente tienes un caso donde posiblemente hay un cambio para reabrir el caso, es contratar a un abogado antes de que te pongan en detención. Pero ¿qué pasa si estás en detención, te ordenaron deportado hace años y tienes un hijo americano en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, como a Jesús Torres Hernández nos escribe, tienes un hijo en las Fuerzas Armadas, pero fuiste ordenado deportado, algo que no tiene Jesús, pero vamos a agregarle ese hecho. Bueno, se puede reabrir el caso y pedirle al juez que bajo su discreción deje que se quede la persona porque califica para un parol. Ya de esa manera, migración, ellos mismos les pueden dar el parol. En ese caso, yo también me gustaría a juntarme con los funcionarios de inmigración y decirles, tiene una orden de deportación, pero tiene un hijo en las Fuerzas Armadas. Entonces, le dan un parol y lo que se va a meter se llama un stay of removal, que es un amparo legal para congelar la orden. Es decir, ellos tienen la autorización de expulsarlo, pero vamos a congelar esa decisión. No la vamos a rescindir, pero vamos a congelarla, ¿verdad? Entonces, si ya fuiste ordenado deportado, te tienen en custodia, tienes que contratar a un abogado lo más pronto posible, especialmente si es de México, para ver si hay y justificación legal en la cual nosotros podemos reabrir el caso. Si eres de otros países como de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, bueno, eso se va a llevar semanas hasta meses. Ustedes tienen un poquito más tiempo, no les recomiendo que se esperen, pero tienen un poquito más tiempo para hablar con varios abogados, a ver quién les da más confianza y proceder de esa manera. Si vienes de un país como Venezuela o como Cuba, pues lo más seguro es que ni siquiera te van a poner a expulsar, pero migración sí se puede quedar contigo hasta 6 meses. Luego ellos tienen que justificar por qué se quedaron contigo. Entonces, si no tienes antecedentes criminales, fuiste ordenado deportado y te tienen en detención y no te ponen a expulsar a tu país, entonces contrata un abogado para que
le explica a migración lo que está pasando para que no se esperen los 180 días, los 6 meses. Entonces, cada caso es diferente, Adriana. Podríamos hablar sobre un número infinito de situaciones, pero la regla es universal. Contra si te ordenaron a ver cuál es la solución. Tal vez podemos meter un amparo y tal vez podemos reabrir el caso y tal vez podemos sacar una residencia. Claro que sí, dale una llamadita al abogado Arvin Sáenz al 469-626-8472. Abogado, nos pregunta Mariana que cuánto tiempo en reabrir un caso, cuánto se tarda en poder reabrir un caso. Una pregunta, cada caso es diferente, entonces todo va a depender en cuánto tiempo se ha llevado para reabrir el caso, y últimamente estamos en pandemia y estamos con un cambio de administración. Diría que los casos que no son prioridad se van a llevar mucho más tiempo. Okay. Entonces, para reabrir el caso, si la persona no está en custodia, a él le vamos a agregar un plazo más largo. Hay jueces que trabajan más rápido y hay jueces que no trabajan tan rápido, y también hay jueces que no estaban involucrados en el caso. Entonces, si el juez se retiró o hay algún cambio administrativo, que ahorita hay muchos cambios administrativos, eso también puede causar que se demore mucho tiempo. Para meter una moción para reabrir un caso, he visto que se ha llevado hasta 6 meses, hasta un año. Últimamente metimos una moción para reabrir un caso de un dominicano que simplemente no sabía que lo citaron. Iba a sacar la residencia, no se presentó a la entrevista porque nunca le llegó la notificación, se estaba mudando de ciudad a ciudad por todos los Estados Unidos, y migración nunca tuvo esos informes vigentes y mandaron la entrevista a una dirección antigua. No se presentó, según abandonó la residencia, y ya tenía la residencia condicional, nomás tenía que levantar las condiciones. Le quitaron la residencia, igual refirieron el caso con una corte de migración. La corte de migración también lo expulsó porque también mandaron la notificación a una dirección antigua. Entonces, en ese caso yo anticipaba que se iba a llevar 1 año, 2 años, porque pues la persona tiene buena defensa, no está en detención y no más. O sea, pensamos que se iba a llevar mucho tiempo. Nos llegó la aprobación para reabrir el caso en menos de 1 mes. Entonces, Wow. depende en la corte, la verdad. Sí, nos sorprendimos. Nos llevó más tiempo para formar el argumento que el tiempo que se llevó para que el juez nomás dijera, sí, reabrimos el caso, pelear. Entonces, todo va a depender en cuál corte la persona fue ordenada expulsado y si está en detención o no está en detención. Pero puede llevarse más de 1 año o puede llevarse 1 mes. Claro que sí, así que dale una llamadita al abogado Arvin Sáenz, 469-626-8472, 469-626-8472. Ellos están acostumbrados a trabajar con casos difíciles como casos de asilos, casos de deportación, entre otras cosas que llevan a cabo ahí en su oficina ubicada en la ciudad de Irving y otra en la ciudad de Fort Worth. 469-626-8472. Abogados, también tenemos otras preguntas que nos han llegado por medio de la transmisión, y pregunta, como usted había mencionado, de Jesús, que él tiene un hijo ciudadano americano de 23 años, está en las Fuerzas Armadas, pero ya quedó deshabilitado, y de esto él quiere saber si él puede ser beneficiado por el PIP. Y él entró hace 26 años con 2 entradas, pero nunca ha sido agarrado por inmigración. ¿Qué puede hacer? ¿Cuáles son las opciones para Jesús? Ok, entonces hay 2 caminos para Jesús o 2 posibilidades. Una posibilidad es que él entró
y después de tener su segunda reentrada ha implicado lo que se llama el castigo permanente, el castigo fijo de 10 años. Pero si entró hace 26 años, es probable que no lo tiene, entonces eso es lo primero que yo quiero saber. Si tiene el castigo permanente de 10 años, lo que podemos hacer es pedir el parol en su lugar para que le den un amparo, para que no lo puedan deportar y para que él pueda tener un permiso de trabajo y estar aquí legalizado. Es como el parole in place, es un estatus diferido, como el TPS, como el DACA. No tienes estatus legal, pero no tienes estatus ilegal. Entonces, el gobierno te da permiso de estar aquí, pero no te puedes beneficiar de todos los beneficios que se lleva a cabo procura de la residencia. Entonces, es un paro y tiene toda la discreción pero la mayoría de las aplicaciones por medio de parientes que están en las Fuerzas Armadas, la mayoría son aprobados, al menos que tengas antecedentes criminales o varios antecedentes migratorios. En este caso, no tenemos antecedentes migratorios por decir, porque no fue capturado, entonces tendríamos que consultar en privado, Jesús, en privado, para explorar las opciones. Si no tiene el castigo permanente, entonces podemos pedir el amparo y también podemos pedir la residencia. Y todo eso se inicia en un fase. Le dan el parol, bueno, 2 fases. El parol, luego todas las aplicaciones necesarias para solicitar la residencia se meten al mismo tiempo. Usualmente ni siquiera nos dan entrevista porque no es algo bien lógico poner en cuestión si alguien es papá de otra persona, pero Migración sí va a hacer su investigación para verificar que el acta de nacimiento es real, ¿verdad? Pero usualmente no tenemos entrevista, entonces es un proceso bien agilizado. Entonces, Jesús, creo que vas bien, no importa si tu hijo ya no está en las fuerzas que le dieron a él de baja bajo se sale de las Fuerzas Armadas, ya sea por se acabó porque las personas en las Fuerzas Armadas usualmente firman contratos o porque tuvo un disability por una lesión o algo. El gobierno usualmente siempre va a fichar si la persona tuvo ese servicio a las Fuerzas Armadas honorablemente o no honorablemente. Entonces debe de haber, como se dice en inglés, un honorable discharge. Si hay un honorable discharge, le dieron de baja bajo condiciones honorables, entonces él puede ser veterano y puede aplicar por ti. En el futuro, si se casa con un inmigrante, también puede hacerlo para ella. Si en el futuro él tiene un hijo en el extranjero, vamos si tiene un hijo en el extranjero, pero no puede adquirir la residencia automáticamente o la ciudadanía automáticamente como derivado, también podría pedirle un beneficio. Entonces, el proceso se agiliza más para las personas en las Fuerzas Armadas. Si tienes un pariente en las Fuerzas Armadas, Jesús o cualquier persona, nomás vamos a necesitar comprobante que firmaron para estar, para matricular en las Fuerzas Armadas y también algún otro comprobante como el DD-214 se llama, el DD-214. Si tienen parientes en las Fuerzas Armadas, diles, tienes tu DD-214 porque el abogado lo ocupa y porque a veces eso se lleva tiempo para sacar. También los funcionarios de las Fuerzas Armadas son igual de eficaz como, entre comillas, que los funcionarios de migración. Entonces hay que iniciar ese proceso pronto para ver de qué manera te despiden de las Fuerzas Armadas para ver si podemos calificar para el amparo que se llama el PIP. Claro que sí, así que para Jesús o cualquier persona que esté pasando un caso como la pregunta de él, puedes comunicarte con el abogado Arvin Sáenz al 469-626-8472 con tu primer consulta completamente gratis. Abogado, a otra pregunta de Isabel y ella quiere saber cuánto tiempo tarda cuando piden un récord a migración.
El récord de migración puede venir de varias formas. A veces se solicitan las huellas. Cuando una persona tuvo un contacto en la frontera, mi práctica es pedir el archivo a través de las huellas, porque las huellas nunca mienten y los funcionarios a veces no escriben los informes correctamente o la persona tiene miedo y no le da los informes adecuados. Entonces, cuando uno somete las huellas, ese es un proceso que se lleva más tiempo de lo normal. Eso se puede llevar entre 6 meses y 1 año y medio, he visto. Si uno tuvo un contacto ya estando adentro del país y tenemos, por ejemplo, el número de expediente, entonces ese proceso es un poquito, eso no se debería de llevar más de, yo diría, entre 3 y 9 meses, mucho menos de 1 año. Ya si tenemos el número de expediente como el alien number. Si la persona fue expulsada con la Corte de Migración, eso historialmente no se ha llevado mucho tiempo, pero últimamente sí, porque las cortes ahorita, como la prioridad son personas detenidas, entonces eso se está llevando, vamos a decir, más de 1 año, porque hemos pedido expedientes desde que empezó la pandemia y hasta la fecha no nos han respondido. Entonces, puede llevarse, el promedio entre todos los procesos puede llevarse hasta 1 año, un poquito más de 1 año si vas a pedir tu expediente. Claro que sí, así que ya lo escuchaste. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa Inmigración con el abogado Arvin Saenz. Te recuerdo que su oficina principal está en la ciudad de Irving, pero también te pueden servir en su oficina en Fort Worth. Dales una llamada al 469-626-8472, 469-626-8472 y tu primer consulta es completamente gratis. Muchísimas gracias, abogado, por siempre estar sirviendo a nuestra comunidad. Gracias a usted. Bye. Bye bye. Gracias.